Contexto legal. Y como cada jueves de cada 15 días, le damos la bienvenida al doctor Hugo Morales, abogado postulante. Hugo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo al auditorio. Pues bueno, es importante hacer mención, tal vez como un antecedente histórico. El Sistema Nacional Anticorrupción ha sido, pues vamos a decir, relevante para todos nosotros, incluso se ha venido concretando a partir de que ha sido muy evidente que pues actos de corrupción han hecho beneficiarse a algunos de nuestros políticos. Y bueno, pues precisamente es esta situación que genera el Sistema Nacional Anticorrupción, básicamente las 7 nuevas leyes que concretan este combate, y que sin embargo, aparentemente, a la luz de la información que los últimos días hemos visto, particularmente en cuanto hacia el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, estamos viendo que aparentemente muchas de las nuevas reglas en materia de transparencia, en materia de información que deben dar nuestros políticos, pues es insuficiente a partir de las declaraciones 3 de 3. Recordemos que estas declaraciones 3 de 3 incluyen aquella que es declaración de intereses o de conflicto de intereses, aquella que es pues la declaración fiscal, su declaración anual, y por otro lado una declaración patrimonial en donde de alguna suerte se incluye todo el patrimonio de la persona que está declarando y en algunos casos de sus familiares muy cercanos. De tal suerte que decíamos que parece que esta información termina no siendo suficiente, termina siendo incompleta, a partir precisamente de que no tenemos todos los ciudadanos una película completa de cómo es que nuestros políticos han venido amasando, en algunos casos, pues, patrimonios importantes, y únicamente tenemos la información que compete a lo que, vamos a decir, al día de hoy se pretende declarar. De ahí que bueno, pues nada más sabemos que en muchos casos existen patrimonios serios, importantes de nuestros políticos, y como decía yo, no existe, vamos a decir, una línea que nos permita desmenuzar cómo es que se ha venido incorporando a su patrimonio personal, pues importantes cantidades, en muchos casos de dinero, pero en otras de propiedades. Un tema que hay que dejar ahí sobre la mesa, porque me parece que tendrían nuestros legisladores ya que estar discutiendo precisamente cómo es que se va a tener que tapar este agujero que queda en materia de transparencia y en materia de declaración por parte de los políticos. Y otro tema que resulta interesante también dentro del Sistema Nacional Anticorrupción es que estamos viendo recientemente que algunos exgobernadores, bueno, en funciones fueron ya cuestionados, pero ahora que han dejado de fungir como tal, pues estos exgobernadores ahora están siendo enjuiciados o cuestionados. Y resulta interesante también analizar por qué desde el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no existen elementos que de alguna manera permitan cuestionar durante el proceso del ejercicio del gobierno a aquellas personas que ejercen el gasto público. Y lo digo porque decimos en el caso de Veracruz, en el caso de Chihuahua y en el caso de Quintana Roo, que son los más recientes y los más sonados también, pues son casos en los que se está cuestionando, una vez que han terminado los gobernadores de fungir como tal, que han entrado pues partidos de otra representación a fungir en puestos claves de los gobiernos estatales, y que deja en duda realmente si este Sistema Nacional Anticorrupción puede dar el ancho para poder trazar una línea de transparencia en los gobiernos estatales. Decimos esto porque, bueno, pues el año que entra hay elecciones también en Coahuila, y hemos visto también, por ejemplo, que ha habido casos similares, a lo mejor no tan claros como han sucedido en Veracruz, pero estamos viendo el caso de denuncias por parte de algún medio de comunicación, en el sentido de que se están utilizando empresas que no tienen la suficiente respaldo patrimonial, e incluso ni siquiera tienen, en muchos casos, una representación física en donde puedan de alguna manera justificar sus operaciones. Y lo decimos nuevamente porque parece que no existe un elemento institucional que permita investigar este tipo de actos, en tanto que no cambian los gobiernos estatales. Dos temas que resultan importantes y dos temas que tendrían que estar ya siendo analizados por nuestros congresos federales. Sí, y bueno, y también agregar a esto que tú mencionas, que ya
se anunció una extensión del tiempo para la convocatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, que se dio a conocer precisamente el día de ayer, y bueno, compartir con el auditorio precisamente este boletín que dio a conocer la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se extiende el plazo para postular a candidatos a integrar el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción hasta el 12 de diciembre de 2016, en el que invitan a participar a las y los ciudadanos de más alto prestigio y honorabilidad que hayan contribuido a la transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción, y quieran poner su talento y energía a disposición del Estado para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, ya nos había confirmado José Luis Caballero Ochoa, vocero de la comisión, una charla aquí en Contextos. Entró a reunión, vamos a ver si más adelante nos puede tomar la llamada, pero también para preguntar si esta extensión obedece, Hugo, al hecho de que, bueno, pues no ha habido prospectos que se quieran inscribir, o a qué se debe. Sin embargo, ese sería otro de los puntos que tú estás mencionando precisamente. Quienes vayan a estar al frente de este Sistema Nacional Anticorrupción, y que vayan a ser verdaderamente ciudadanos probos, ciudadanos en quien confiar y en quien tener credibilidad, sobre todo pues ante el deterioro de la confianza en las instituciones. Bueno, sí hay que decir que evidentemente este proceso que inició con esta promulgación de 7 nuevas leyes en materia de anticorrupción, pues es un proceso que solamente son los primeros pasos de un ciclo que será largo, porque si bien es verdad que las leyes ya existen, también es verdad que tiene que adaptarse todo nuestro sistema político y jurídico para que esta implementación rinda verdaderos frutos, de tal suerte que se está contemplando que muy probablemente tome por lo menos un año para que las instituciones básicas de este Sistema Nacional Anticorrupción se encuentren ya en plenitud de funcionamiento. Entonces hay que decir que tampoco tenemos que alarmarnos por esta ausencia de implementación del Consejo, pero sí hay que decir tal vez que tal vez no existe una cantidad de personas interesadas suficientemente en participar activamente en este tipo de consejos, porque también hay que decir, el consejo como tal terminan siendo pues más bien consultivos o de observación, y sin embargo no tienen una fuerza coercitiva que les permita verdaderamente participar y aplicar sanciones y eventualmente iniciar algún tipo de investigación, sino que son otras instituciones que pertenecen directa o indirectamente al gobierno federal en este caso, y que pues son ellas las que de alguna manera van a enderezar estas investigaciones y estos canales de transparencia que se tendrán que implementar. Entonces hay que decir, tal vez ese es el punto que ha limitado la cantidad de participantes. Y por otro lado también hay que decir que el tiempo pues bueno permite todavía que no esté conformado este consejo, porque decimos probablemente hasta junio, julio del año que entra veamos ya en plenitud de funcionamiento a las instituciones básicas de este Sistema Nacional Anticorrupción. Sobre todo si tomamos en consideración, Hugo, que no hay día, y ahora sí que no, sin exagerar, no hay un solo día en que no se publique una nueva noticia donde pues la corrupción está todo lo que da. Simplemente hoy el portal, sin embargo, publica que antes del cambio de gobierno, y tan solo en lo correspondiente a 2016, esto en el estado de Chihuahua, se aumentó la nómina incorporando personal con sueldos de segundo y tercer nivel con un incremento mensual por 462,193 pesos. Esto en la Secretaría de Educación de Chihuahua. Pero también
65 millones para las becas de 21,000 jóvenes de Chihuahua que están desaparecidos. Ya dábamos cuenta al inicio de este programa también de esta nota. Y ayer lo que se decía de Roberto Borja en Quintana Roo, de la venta del 10% de las reservas territoriales del Estado, amigos, políticos y parientes, y antier otro, y antes de antier otro, y así nos podríamos ir. Y lo que nos habla precisamente de la urgencia de este Sistema Nacional Anticorrupción, Hugo. Así es, y yo también diría otra cosa, no solamente de la urgencia de aplicarlo, de que esté en funcionamiento, sino de revisarlo también, porque existen casos, y que también por recordar una nota de los últimos días, a propósito de una persona aquí por Twitter está tagleando el tema, recordemos que el expresidente municipal de San Pedro de las Colonias, Jorge Abdala, también ahora resulta que después de 3 años de haber dejado el cargo, pues es un prominente empresario del turismo, ¿no? Entonces, no es nada más que se verifique el proceso de ejercicio vamos a decir, del ejercicio gubernamental, sino que también yo creo que estas declaraciones 3 de 3 tendrían que prorrogarse en el tiempo a un momento dado, vamos a decir, suficientemente largo para que después de haber dejado los cargos se pueda rastrear verdaderamente el monto patrimonial de los recursos con los que cuentan los exfuncionarios. Ya no hablemos ahora de quienes son funcionarios, sino de las personas que siendo funcionario terminan su encargo, no vuelven tal vez a tener otro encargo, pero resulta que de un día para otro les crece el patrimonio sin una explicación razonable, ¿no? Y esto nada más viene de información que no se puede dejar de aportar al Sistema Nacional Anticorrupción cuando se termina el encargo. Tendría que ser, pues vamos a decir, un periodo de tiempo que tendría que permitirse el Sistema Nacional Anticorrupción conocer de estos datos patrimoniales de los exfuncionarios. Oye, Hugo, lo que pasa es que sorprende que perdóname, buenos días primero. Lo que sorprende es que siendo muy jóvenes, estos funcionarios que luego nada más están durante una administración o a lo mucho 2, se pueden retirar con la mano en la cintura y no volver a hacer nada en su vida y seguir viviendo como potentados. Es de verdad es de llamar la atención, y por eso esta ampliación como de la revisión a mí me parece que sería fundamental. No, claro que sí, y incluso te diría otra cosa, Marcela. En base a lo que tú estás comentando, muchos de nuestros políticos no han tenido un trabajo en la iniciativa privada en toda su vida económica. Claro. Lo que resulta sorprendente para el tamaño del peculio con el que cuentan muchos de ellos. Pues es que luego se dice que por eso se refugian en la política, porque como en el ámbito privado nunca pudieron hacer nada, bueno, pues la política les ofrece, pues ahora sí que el Edén o el Shangri-La que todos andamos buscando, desde otra perspectiva, por supuesto, y con otras intenciones, ¿no? De sentirte bien y estar bien, no necesariamente por cuántos ceros acumulas en las cuentas bancarias, o qué tan grande es tu casa, o cuántos coches de colección tienes en tu cochera, o cuántos departamentos en el extranjero, o cuántos relojes puedes utilizar en el día a día, o qué tipo de marcas de ropa utilizas, o de qué tamaño son tus fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y remataría yo con decirte algo, Marcela. Muchos de los políticos utilizan el lugar común siguiente, que es que ellos podrían haber ganado más en la iniciativa privada, pero se sacrificaron económicamente en el ejercicio de la función pública porque era lo que les gustaba. Claro, porque tiene una inmensa, contundente vocación de servicio a la que no pueden traicionar, por supuesto, porque si no serían completamente infelices. Claro. En fin, claro. Bueno. Muy bien, Hugo, ¿algún punto de contacto? Bueno, pues ya decía yo el otro día que ya voy a participar en mi Twitter. Mi Twitter es @HugoMorales_Bchica. Muy bien, gracias, Hugo Morales, doctor en Derecho y abogado postulante.